Cuando comenzamos este estudio acerca de la profecía de los 2300 días, encontramos que en la palabra de Dios, en el libro de Daniel, se dice que hasta 2300 días y el santuario sería purificado. Lo que encontramos es que el texto bíblico nos está diciendo lo que se ha de cumplir. ¿Qué sucederá al final de los 2300 días? Pero no da la fecha exacta para comenzar la cuenta, a partir de qué momento. En Daniel, eh, capítulo 9, después se le presenta al profeta Daniel el inicio o el momento en que iba a comenzar la profecía de los 2300 días, porque se tomó un periodo de tiempo que se contaría dentro de esta profecía, que fueron las 70 semanas, dedicada al pueblo de Israel, al pueblo de Dios en aquel momento. Dedicamos un tiempo a estudiar todo lo que sucedía, incluyendo las fechas exactas del cumplimiento de la profecía de las 70 semanas. Al concluir en el año 34, cuando Esteban es sacrificado, cuando matan a Esteban, se termina el tiempo para la iglesia judía, para el pueblo de Dios, como la iglesia de Dios en la tierra, como el pueblo a través del cual Dios estaba enviando el Evangelio para que la humanidad lo conociera y pudiera salvarse. La fecha a la cual llegamos fue al año 1844 y dedicamos en el tema anterior a este a hablar un poco acerca de cosas que surgieron en este mundo después del año 1844. Entre esas cosas que surgieron también está el surgimiento o el inicio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, continuando en esta temática, vamos a poner nuestra atención a algunas cosas que hemos señalado pero que no hemos analizado. Y ahora vamos a analizar algunos aspectos de esta profecía. Por cierto, repitiendo lo que ya está dicho en otros temas, la profecía de tiempo más larga que aparece en la Biblia. Más aún, otras profecías de tiempo están incluidas dentro del periodo de tiempo abarcado por la profecía de los 2300 días. Algunas de esas profecías la hemos mencionado aquí, como Daniel, cuando Dios le habla de los 1290 días, 2330, 1335 días, perdón, la profecía de el 1260 días, la de tiempo, tiempos y medio tiempo, todo está incluido aquí. Pero en esta declaración de esta profecía de los 2300 días,
Vamos a fijarnos en algunos detalles que es importante que lo podamos conocer. Primero que vamos a analizar es lo siguiente. La profecía, las 70 semanas, que es donde se inicia también los 2300 días, fue antes de Cristo. Pero antes de que se diera en el libro de Daniel esta profecía, Daniel está señalando una fecha que era anterior, se había presentado en la palabra de Dios anterior al tiempo en que Daniel estaba viviendo. ¿Cuándo iba a comenzar esta profecía de los 2300 días? Iba a comenzar en el decreto de Artajerjes. O ese decreto era un decreto que se estaba dando para la reconstrucción de Jerusalén, incluyendo al templo, como el lugar que debía edificarse porque los babilonios lo habían destruido. Así que cuando Daniel está diciendo, o el ángel le está diciendo a Daniel, hasta 2300 días, y cuando dice, cuando se dé el decreto para la reedificación, está hablando de cosas que estaban en el pasado. Y esta profecía de los 2300 días, que comienza mucho tiempo antes que Cristo viniera, mucho tiempo antes que Cristo viniera, porque comienza cuando el pueblo de Israel, que fue llevado cautivo a Babilonia, iba a estar, según lo que Dios le había revelado al profeta Jeremías, iba a estar 70 años, iba a durar ese cautiverio, por lo cual Daniel estaba orando porque él veía que el tiempo estaba cerca y Daniel oraba pidiéndole a Dios el cumplimiento de esta promesa. Tiene que ver con el episodio de Daniel cuando es echado en el foso de los leones, que Daniel estaba pidiéndole a Dios el cumplimiento de esta profecía. Pero antes que los babilonios destruyeran a Jerusalén, se llevaran cautivos a todos los que llevaron cautivos en tres oleadas distintas o en tres ocasiones distintas, y se llevaran, destruyeran a Jerusalén, destruyeran el templo, eh, los vasos del templo que, que Salomón había hecho bajo la dirección de Dios a David y a Salomón. Cuando se llevan todos los vasos, funden las columnas para llevarse el bronce y se lo llevan todo a Babilonia. Antes que Nabucodonosor se lo llevara todo, los israelitas escondieron el arca. Ese arca nunca fue llevado en cautiverio a Babilonia. Después que el cautiverio de Babilonia ya termina y llegan los medos y los persas, Dios, como lo dice en el libro de Isaías, más atrás todavía menciona a Ciro como siervo de Dios que iba a cumplir la orden de Dios, y Ciro para ese tiempo ni siquiera había nacido. Dios está hablando del futuro
y está conduciendo las cosas para que, como está escrito en el libro de Isaías, cuando Dios a través del profeta eh, eh, se enfrenta a los que siguen la idolatría y a los ídolos inventados por los hombres, Dios dice, digan lo que ha de pasar, digan lo que está en el futuro, pero no pueden hacerlo porque solamente Dios sabe el futuro. Y Dios demuestra que tiene el control de todas las cosas porque está señalando desde los tiempos de Isaías lo que tiene que suceder con el templo, con los israelitas, con el cautiverio de los israelitas. Da a través del profeta el mismo Dios, da el inicio en que iba a comenzar esta 2300 días, pero se ve la mano de Dios guiando todas esas cosas de antemano. Hemos visto también en nuestro estudio que lo que va a suceder al fin de los 2300 días es que el santuario sería purificado. Pero cuando los babilonios, repitiendo lo que ya hemos dicho, los babilonios llevaron el templo, los vasos del templo, los metales del templo, se los llevaron a Babilonia como un trofeo, según ellos pensaban, de la autoridad de sus dioses, pero en realidad lo que estaban haciendo eran cumpliendo la voluntad de Dios que estaba guiando las cosas para que fueran así. Cuando el pueblo de Israel recibe la autoridad y es la que se toma de Artajerjes en el 547, cuando se toma esta fecha, antes Ciro y Darío habían dado fechas de la edificación de Jerusalén, de la edificación del templo, pero se toma la tercera porque fue la que completó las cosas para que se pudiera hacer la reconstrucción de Jerusalén con sus muros y también la reconstrucción del templo. Cuando el templo que fabrica Esdras, Nehemías y los israelitas fieles a Dios, cuando ese templo se hizo, donde los profetas Zacarías, Ageo, hablaron, profetizaron acerca de este templo y lo que tendrían que ver dentro del plan de la redención, cuando hacen en este templo, que fue el que duró hasta los tiempos que Jesús llegó, el templo que Herodes también eh, puso su poder, su autoridad para arreglar, para mejorar, para hacerle mejorías al templo, que lo hace en una forma gloriosa y majestuosa, que era el orgullo de los israelitas, como cuando le dijeron a Jesús, mira qué piedras, y Jesús dijo que de eso no quedaría nada. Cuando ese templo estaba haciendo, el templo era inferior al templo de Salomón, pero iba a ser glorificado más el templo de Salomón porque Cristo vino a la tierra y Jesús estuvo en ese templo y con la presencia de Jesús en ese templo le dio una majestuosidad mucho más grande porque el mismo Dios creador, el que había mandado a hacer o ha dado el modelo de lo que iba a ser ese templo, era el mismo Jesús que estaba en la tierra. Pero este templo, cuando va a ser el lugar santísimo,
donde debía estar el arca, nunca tuvo el arca, porque esa arca todavía no se sabe dónde está. No la sacaron del lugar donde la pusieron para llevarlo allí, porque las personas que habían hecho ya no existían. Y esa arca queda oculta. Cuando Jesús muere y cuando Él muere en la cruz y el velo del templo se rompe, dentro de ese lugar santísimo no había ningún arca, porque eso faltaba. Volviendo otra vez a lo que estamos analizando, que tiene que ver con la profecía de los 2300 días, esta fecha comienza antes de Cristo. Casi todo el tiempo de las 70 semanas sucede antes de Cristo. Llega el momento de que Cristo nazca en la tierra, texto que ya hemos mencionado de Gálatas 4:4, que llegado el cumplimiento del tiempo, Jesús nace, el Hijo de Dios nace. Y de esto hemos hablado en temas que hemos tenido anterior. Termina el momento de que la profecía de los 2300 días tiene espacio para el tiempo de, de la profecía de los 70 semanas, llega al año 34 y continúa hasta el año 1844, como hemos dicho, pero para esta fecha ya el templo donde Jesús estuvo, ya ese templo no existía. En el año 70 después de Cristo, el mismo Cristo dio señales, dijo cuando iba a suceder, se puso la fecha y el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Ese templo nunca más se ha vuelto a reconstruir, ni se volverá a reconstruir. Pero ese templo deja de existir cuando la profecía de los 2300 años terminan hablando que terminaría con la purificación del santuario. Ya en la tierra no existía el tabernáculo o el santuario primero que creó Moisés en el desierto. Ya ese santuario dejó de existir. Ya no existía el templo de Salomón que los babilonios destruyeron. El arca de Dios ya no estaba más en el templo. El templo que se reedifica, en el cual Jesús estuvo y enseñó y habló e hizo su obra, ya no estaría más. Ahora, al final del tiempo, lo que la profecía dice, ya no en tiempos antes de Cristo, comienza antes de Cristo, pero termina en el año 1844 después de Cristo. Pero ya no había un santuario, no había un templo. Santuario, templo, todo esto había sido destruido. ¿Cómo es entonces que el cumplimiento de los 2300 días sería la purificación del santuario? En la tierra, el santuario no existía. En la tierra, cuando Guillermo Miller comienza a estudiar la profecía y comienza a enseñarse las cosas que tenían que ver
con el cumplimiento de esta profecía, tomaron la idea que circuló en aquel momento que el santuario era la tierra. Pero la Biblia no enseña por ningún lugar que el santuario estaría en la tierra. Es más, cuando Daniel da, fue Dios quien mandó la profecía a través de su ángel, pero cuando en el libro de Daniel se habla de esta profecía, en aquel momento las profecías que Dios dio a través de Daniel, estando vivo Daniel, en su último capítulo, Daniel escribe cosas que él no entiende, eso lo hemos visto en los temas. Daniel no entiende y dice, Señor, no entiendo. Entonces Dios le dice a Daniel, sella el libro, sella el libro. Y enseña que ese libro iba a estar sellado hasta el tiempo del fin. Y en la profecía bíblica se enseña cuándo es que el tiempo del fin iba a comenzar. Esto debe ser otro estudio que hagamos aparte en otro momento, pero solamente estamos señalando aquí que cuando la profecía de los 2300 días comenzó, el entendimiento de la profecía bíblica, el entendimiento de las profecías de Daniel, estaban sellados y no se podían entender. Pero Dios le dice a Daniel que eso iba a entenderse al final del tiempo. Y cuando se enseña en el mismo libro de Daniel cómo la ciencia aumentaría, se refiere al conocimiento del libro de Daniel, que llegaría un momento en que se abriría el conocimiento y podría entenderse lo que Dios estaba hablando acerca de las profecías que dio a través de Daniel. Pero cuando se cumple el tiempo de los 2300 días, en el mismo cumplimiento del tiempo de los 2300 días, que llegó en el año 1844, ya había comenzado el tiempo del fin. Y entonces Dios manda a Juan el apóstol con las profecías de Apocalipsis, donde el libro de Daniel y por lo tanto la profecía de los 2300 días que estaba sellada, ahora se abría. Ahora habría conocimiento para poder entender todas estas cosas. Como mencioné hace un momento, que debemos estudiar, lo único que dije que lo haríamos más tarde, pero estoy en la necesidad de que ese sea el próximo tema, a enseñar cuándo es que comienza el tiempo del fin, donde aumentaría la ciencia del conocimiento del plan de la redención, del entendimiento de la profecía bíblica y también el aumento de la ciencia comenzaría tal y como se ve en nuestro tiempo. Por lo tanto, terminamos nuestro estudio aquí con estas palabras. Pido que lo compartas con otros y a partir de este mismo momento vamos a continuar en nuestra próxima grabación.